Hola, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos a un nuevo programa de Educando su Bolsillo. Esta tarde vamos a tocar un tema que tiene que ver con cómo funcionan las prescripciones de una deuda. Y para eso nos acompaña acá en el set de Educando su Bolsillo don, ya se me fue su nombre, qué pena, Ernesto don Solano. Ernesto Solano, que es de la Oficina del Consumidor Financiero, y él va a estar evacuando las dudas sobre cómo funcionan todas las prescripciones de deuda. Para eso primero hay que entender ¿qué es una prescripción de deuda? Cuando uno habla de que una deuda ya prescribió, ¿a qué se está refiriendo? ¿Qué es esto de la prescripción de una deuda? Bueno, muy buenas tardes. La prescripción de la deuda es la pérdida del derecho que tiene el acreedor de hacer valer esa acción por haber dejado transcurrir un plazo. Es una figura que busca certeza jurídica para el deudor, ¿verdad? Porque si bien el acreedor tiene el derecho de cobrar esa deuda, también el deudor tiene el derecho de que no se le cobre por a toda la vida. Entonces, el legislador, a la hora de crear la normativa, bueno, sentó las bases de la certeza jurídica y dijo, el acreedor tiene cierto plazo para cobrar esa deuda. En el caso de la ley, ¿cuál es la ley, cuál es el artículo que regula justamente el tema de la prescripción de una deuda y que más que todo ampara o que resguarda los derechos del consumidor en torno a la prescripción de estas deudas? Bueno, tal vez el artículo más común es el artículo 984 del Código de Comercio, que habla sobre la prescripción de deudas comerciales, llámese tarjetas de crédito, pagarés, letras de cambio. Eso se regula en el Código de Comercio en el artículo 984 y establece la prescripción de 4 años, ¿verdad? 4 años para este tipo de deudas. Y tratándose de hipotecas, el plazo se aumenta y es de 10 años. Y es que esa era la otra consulta que iba a hacer. Cuando uno dice, bueno, yo tengo una deuda, ¿cómo sé cuánto tiempo tiene que pasar? ¿Cuáles son los plazos para que una deuda, digamos, quede, o que yo diga, bueno, ya pasó el suficiente tiempo para que yo diga mi deuda prescribió? ¿Qué es lo que dice la ley y por qué existen diferencias dependiendo del tipo de deuda que hay? Bueno, la diferencia es porque cuando son créditos hipotecarios, normalmente este tipo de créditos son a largo plazo, llámese 20, 25, hasta 30 años plazo. Entonces, el legislador quiso que estos acreedores tuvieran un plazo mayor para poder cobrar la deuda. Ya tratándose de deudas comerciales, como las de tarjetas de crédito, normalmente son plazos de 5, 7 años. Entonces, el plazo de la prescripción es proporcional a ese crédito que se brinda. Entonces sí hay una distinción precisamente para buscar la certeza jurídica. Tenemos una imagen, tal vez para que las personas la puedan ver con mayor detalle de cómo funcionan los plazos. Si no me equivoco, es la segunda lámina que traíamos para mostrarle a los que nos acompañan a través de redes sociales sobre cuándo son 4 años y cuándo son 10 años, digamos, lo que rige para la prescripción de una deuda. Usted lo mencionaba hace un momento, 4 años, sobre todo en deudas comerciales. Cuando hablamos de deudas comerciales, qué tipo de deudas pueden entrar dentro de este rango? Las tarjetas de crédito son el fiel reflejo de las deudas comerciales, los pagarés, que normalmente se suscriben cuando uno va a una universidad y quiere financiarse, o las letras de cambio entre particulares que se firman para garantizar esa deuda. Entonces, ese tipo de deudas son 4 años que se establece la prescripción. Por ejemplo, si yo voy a algún lugar a comprar un electrodoméstico, esto entra dentro de una deuda comercial. Correcto, cuando la persona compra una refri o una cocina, entra como una deuda comercial y el acreedor, si yo no pago, tiene 4 años para establecer el proceso de cobro judicial o bien, si yo hago el pago, se interrumpe la prescripción. Y básicamente 10 años solamente este plazo de prescripción de deuda funciona para las deudas que tienen que ver con hipotecas, básicamente solo para ese tipo de deudas. Solamente para garantías hipotecarias, correcto. ¿Cómo funciona? Porque me imagino que las personas estarán preguntando, quienes nos están viendo, bueno, yo tengo una deuda, he tenido problemas para hacerle frente, han transcurrido no sé, ya pasaron los 4 años, de pronto estoy a la mitad del tiempo. ¿Cómo funciona el proceso para que la deuda prescriba? ¿Cuál es el plazo que tiene que pasar? Sí, es una pregunta muy importante porque los consumidores recurrentemente la consultan. El plazo empieza a correr a partir de que la persona hace el último pago. Ahí Entonces, tenemos una imagen que muestra el plazo de cómputo, que también podemos ponerla para que las personas vayan siguiéndonos conforme usted va hablando del procedimiento. claro, el plazo es a partir de que se hace ese último pago y bueno, el acreedor tiene esos 4 años para hacer valer ese derecho. Aquí en esta lámina se puede ver el día siguiente del vencimiento del plazo. Esto es cuando usted tiene un pagaré, el ejemplo de que la persona va de matrícula en la universidad, tiene que pagar los
los 20 de cada mes. Entonces, si esa persona no hace el pago, bueno, a partir del día siguiente empieza a correr ese plazo de prescripción. O sea, el acreedor tiene 4 años para cobrármelo. También desde el día en que se puede hacer valer el derecho. Esto es como cuando usted tiene un proceso judicial, el juez le dice que usted tiene tal derecho y bueno, para poderlo hacer efectivo tiene 4 años. Si no lo hace, puede prescribir. El caso de que en una sentencia se le dice que usted tiene un tema de daños y perjuicios y puede hacerlo valer, tiene 4 años. Y finalmente, desde el momento en que tuvo que haber realizado el pago y no lo realizó, los créditos que están fijados mes a mes, y si esa persona no realiza el pago en la fecha estipulada, bueno, a partir del día siguiente, ese acreedor tiene la posibilidad de hacer ese cobro. Es importante también que la gente entienda que la prescripción no es automática, se tiene que alegar ante el juzgado y eso implica que exista un proceso de cobro judicial. No es como que yo simplemente vaya a cualquier juzgado y alegue la prescripción, no, tiene que haber un proceso de cobro judicial notificado hacia mi persona y posterior a ello tengo 5 días hábiles para personarme con un abogado y alegar la excepción de prescripción. En este caso, Ernesto, que también es otra de las dudas que las personas tienen, es cómo puede interrumpirse lo que es la prescripción, porque de pronto yo pienso, bueno, tengo una deuda, estoy dentro de este periodo de los 4 años porque es una deuda comercial, todavía no he podido hacer efectivo el pago, no he pagado, no he hecho, digamos, el pago de la deuda, no he sido, digamos, todavía notificado, no hay un cobro judicial. ¿Qué puede hacer que este proceso de 4 años, que es el que hay para que una deuda prescriba, en el caso de las deudas comerciales, qué puede hacer que ese plazo se vea interrumpido? Claro, el acreedor tiene la posibilidad de interrumpir ese plazo de prescripción por medio de la notificación al deudor del proceso de cobro judicial. Eso es que el deudor reciba una notificación del Poder Judicial en donde se indique que se estableció un proceso de cobro judicial en contra de ella. La otra posibilidad es de que ese deudor cancele o pague una cuota del crédito. Entonces eso lo que hace es interrumpir la prescripción y desde ese momento se empiezan a volver a contar los 4 años o los 10 años. Es decir, yo puedo tener 3 años, por decir algo, de no honrar mi deuda, pero yo de pronto recibí un dinero, hago un pago, entonces a partir de ese pago, aunque sea parcial o total, yo vuelvo a activar la deuda y entonces vuelvo a correr de cero, digamos, lo que sería el plazo de los 4 años. Correcto. En el caso de un crédito de comercial. Y con el tema de la notificación, ¿cómo funciona? Porque bueno, uno tiene que recibir la notificación en la mano, puede ser vía llamada, puede ser vía correo electrónico. ¿Cómo funciona, digamos, la notificación en términos de para que esa deuda prescriba o el plazo más bien de esa prescripción se interrumpa? Sí, la notificación tiene que ser en las manos del deudor en caso que se notifique en el lugar de trabajo de la persona. Si se realiza en el domicilio del deudor, puede dejarse con cualquier persona que aparente tener más de 15 años. No se vale o no interrumpe la prescripción la notificación por correo electrónico ni por llamada telefónica, sino solamente se interrumpe con la notificación del funcionario del Poder Judicial o bien que el acreedor contrate a un notario público para realizar esa notificación. Hay un ejemplo que hemos traído también para que las personas lo tengan más claro, porque bueno, en el caso de los plazos, cuando uno habla de años, interrupciones, puede volverse confuso. Entonces vamos a poner la imagen que habla sobre cómo opera, digamos, en el primer ejercicio, creo que es la imagen 3 o 4, no me equivoco, para que los que nos están acompañando en esta transmisión puedan ver visualmente cómo se ve lo que usted hablaba de los plazos. Ese es el primer escenario donde el proceso de los 4 años se completa. Sí, efectivamente, esto es un típico caso en donde ya la deuda prescribió. Aquí tenemos que el último pago se da el 1 de marzo del 2010, un caso hipotético. Y la notificación del proceso de cobro judicial se da en agosto del 2015. Aquí vemos que ya han transcurrido los 4 años que establece el Código de Comercio. Entonces, ahí cuando a la persona la notifican de ese proceso de cobro judicial, tiene que contratar a un abogado o una abogada que tenga conocimiento en la materia y alegar la excepción de prescripción. Y que ya vamos a entrar en ese detalle que usted dice que es muy importante porque no es que la deuda por sí sola desaparezca, hay que hacer un procedimiento también. Sí. Pero antes de entrar a este tema, veamos el segundo escenario, que es un caso de una deuda que sí está, digamos, corriendo el plazo, pero hay una interrupción en esa prescripción y es lo que hablábamos de que entonces el plazo vuelve otra vez como a cero. Sí, en este caso igual, el último pago se realiza el 1 de marzo del año 2010, el acreedor notifica
al deudor del proceso de cobro el 5 de mayo de 2012. Apenas han transcurrido 2 años. Entonces, con esa notificación se interrumpe la prescripción. En caso de que no hubiera existido esa notificación, el plazo de la prescripción hubiese sido del 2 de marzo del 2014, una vez que ya haya transcurrido esos 4 años. Pero aquí, en este caso en particular, sí hubo una interrupción, que como le digo, puede ser con una notificación al deudor del proceso de cobro, o bien el pago de la deuda, tanto el pago del capital como los intereses. Es importante hacer esa distinción. Aquí hay una pregunta importante de uno de las personas que nos está siguiendo vía Facebook. Él dice, una deuda por no pago de alquiler con un embargo activo, ¿cuándo o cuál es el plazo de prescripción? En este caso, ¿existiría el plazo de prescripción si estamos ante una deuda de un pago de un alquiler, pero donde existe, y esto es importante señalarlo, un embargo activo? Sí, cuando existen ya embargos previos, habría que ver si el salario de esa persona da para que le llegue otro embargo. Recordemos que el artículo 172 del Código de Trabajo establece un porcentaje que puede ser embargado y otro porcentaje que no puede ser embargado. Tratándose de salarios comunes, lo que indica el Código de Trabajo es que se puede embargar hasta una octava parte del salario. Esto va a ir de conformidad con el salario que recibe esta persona, pero un salario tal vez de 350,000, lo que pueden embargarle a esa persona son apenas como 20,000 colones aproximadamente. Ya si esa persona tiene un embargo y no está recibiendo, o bien si se le aplica otro embargo, no recibe el salario mínimo, no podría entrar otro embargo. Hay otra consulta también, no tiene tanto que ver con el tema de la prescripción de deuda, pero también es importante la aclaración. Dice que hace años prestó el nombre de ella para sacar algo de una empresa de electrodomésticos. O sea, ella se presentó como la deudora. Y aún sale, digamos, el cobro. Dejaron de pagarlo y entonces sale todavía, digamos, el cobro. Eso la deja ella manchada. Ella pregunta, porque dejaron de pagar, entonces me dejaron a mí la deuda, a mi nombre. ¿Cómo funciona en este caso que ella prestó el nombre de ella para sacar un electrodoméstico de algún centro de esos que da crédito? Bueno, aquí igual, si la persona saca el crédito, es responsable ante los terceros. Por más de que el bien haya sido disfrutado por otra persona, ella responde ante los acreedores. Entonces, si ya pasó 4 años y la están llamando, o bien le están indicando que realice algún tipo de pago, lo ideal es que se asesore, porque bueno, posiblemente la deuda pueda ser de que esté prescrita. Aquí vuelvo y recalco, no es automático. La persona tiene que alegarlo ante el tribunal o ante el juez para que sea declarado de esa forma. También algo que me gustaría aclarar es, no es lo mismo el tema de la prescripción de la deuda que la mancha. Son dos definiciones completamente diferentes, que si bien la mancha también son 4 años, el plazo a partir del cual empieza a correr la mancha es en muchos de los casos muy diferente al plazo de la prescripción. Aquí también hay una consulta, dice, yo tuve un cobro judicial, dejé de trabajar y ahora me llaman, pero no tengo trabajo ni cómo hacer frente a esta deuda. Entonces quiere saber cómo funciona porque está en un proceso que podría entrar, digamos, dentro de lo que sería la prescripción de deuda. Lo que pasa es que no ponen los plazos, pero bueno, en este caso, como ya hubo un cobro judicial, no sé si el panorama cambia. Ya si existe un proceso de cobro judicial o bien existe un embargo, ya no podemos estar hablando de la prescripción, porque ya el acreedor interrumpió esa prescripción. ¿Qué es lo que se recomienda? Que cuando ya la persona está embargada, puede hacer de que ya no tenga trabajo, no tenga cómo embargársele las cuentas o el salario. Entonces aquí lo ideal es que cuando la persona vuelve a trabajar, que revisen el expediente para saber si ese acreedor ha gestionado o bien ha actualizado el expediente, porque si no lo hace en 6 meses, ese acreedor, se le puede decretar al acreedor la caducidad del proceso, que es muy diferente a la prescripción. La caducidad es cuando el acreedor o el actor del proceso de cobro judicial no gestiona o no impulsa el proceso. Acá están haciendo muchas consultas y aprovecho entonces el espacio con don Ernesto para aclararlas. También preguntan si este tema de prescripción funciona, por ejemplo, con las deudas de la Caja Costarricense del Seguro Social. Es una consulta recurrente acá, entonces para aclararle a los oyentes y a quienes nos acompañan en la transmisión, ¿qué pasa, por ejemplo, con este tipo de deudas? El plazo es diferente y el tratamiento es muy diferente a las deudas comerciales. Como le digo, tratándose de deudas comerciales son 4 años y plazo de hipoteca son de 10 años. Y el proceso sí es muy diferente
simplemente por ser una entidad administrativa completamente. También otra consulta, y es importante aclararlo, usted lo mencionaba, don Ernesto, al inicio de la transmisión. ¿Qué pasa cuando ya yo estoy dentro del plazo de prescripción? Digamos que corrieron los años, yo no fui notificado, cumplí, digamos, hice check en todos los requisitos que había para cumplir, digamos, con el tema de la prescripción de una deuda. ¿Cómo se hace efectiva la prescripción? Porque no funciona por sí misma, o sea, no es que solamente pasa el plazo y ya, digamos, la deuda por sí misma prescribe. ¿Cuál es el procedimiento que hay que seguir? Ok, entonces, en ese caso, el deudor, cuando recibe esa notificación del proceso de cobro, se apersona con un abogado al proceso y alega la excepción de prescripción. El juez obviamente o la jueza va a revisar el caso, va a determinar si efectivamente se han cumplido los presupuestos que establece la ley y bueno, va a emitir una resolución que desde luego es de acatamiento obligatorio para las partes, en este caso el acreedor, que si bien ya se cumplió el plazo de prescripción, se ordena archivar el expediente y también levantar los embargos, porque normalmente al presentarse el proceso se embargan los salarios, se embargan las cuentas bancarias, se embargan los bienes que se encuentre a nombre del deudor o del fiador. Tratándose de embargos del salario, solamente se puede embargar una octava parte. Cuando son cuentas bancarias, que tal vez la persona no es asalariada y simplemente es trabajadora independiente y ahí recibe sus dineros de los pagos por servicios profesionales, el dinero que caiga en esas cuentas sí puede ser absorbido por completo por el embargo. Y cuando se trata de embargo a bienes, puede embargarse casas, lotes, carros, motos, cualquier tipo de bien que esté a nombre de ese deudor. No sé si podemos repasar los requisitos, que tal vez no sé si han quedado lo suficientemente claros cuáles son los requisitos para que la deuda prescriba, además del plazo. Entonces, ¿qué debería cumplir una persona que diga, bueno, yo estoy dentro del plazo, tengo algunas de las características, pero cuáles son entonces los requisitos para que una deuda comercial e hipotecaria, no sé si incluso existen diferencias y las podemos señalar, prescriba un crédito, qué debo cumplir o qué debe cumplirse en el procedimiento? Ok, el procedimiento para créditos hipotecarios o comerciales es lo mismo y son que la persona no haya pagado por 4 años en el caso de deudas comerciales o bien 10 años en el caso de deudas hipotecarias. Y lo otro es que no se le haya notificado a ese deudor de un proceso de cobro judicial. Existen también otros elementos que interrumpen la prescripción, pero ya son un poco menos comunes. Lo más común es que la persona se acuda y pague o bien se le notifique del proceso de cobro judicial. Esa notificación no puede ser por llamada telefónica ni tampoco puede ser por correo electrónico. Pregunta también de las personas que nos sigue a través de la plataforma en Facebook. ¿La prescripción funciona si uno la solicita? Esa es una primera consulta. Si no se hace esto, ¿se puede volver a cobrar la deuda? Y una deuda, digamos, hablando que fue del 2000 y que se activó en el 2014 otra vez, entiendo el procedimiento. Entonces ella pregunta que si ella nunca solicitó la prescripción de la deuda, ¿se la pueden volver a cobrar porque ella nunca hizo la solicitud de prescripción? Efectivamente, si el deudor, habiendo sido notificado, no se apersona en los 5 días que establece la ley, el Código Procesal Civil, no puede pretender que se decrete la prescripción, porque tiene que ser a solicitud de esa persona para que el juez lo declare como tal. Si se le pasó el plazo y quiere alegarlo después de 6, 8 años, no puede hacerlo, o bien lo puede alegar, pero el juez lo que va a hacer es rechazarle esa solicitud, porque ya pasó el plazo que se estipula para el efecto. Entonces la deuda podría ser cobrada de nuevo. Podría ser cobrada de nuevo. Y aquí el procedimiento empezaría otra vez de cero, digamos, empezarían a regir otra vez los 4 años y otra vez el proceso de cero. Correcto, lo que pasa es que si ya existe el proceso de cobro, entonces ya se interrumpe y vuelven a correr los plazos. Si ya está judicializado el caso, lo que pueden analizar es la caducidad, que es lo que yo le mencionaba anteriormente, que es cuando el actor o el acreedor no gestiona o no impulsa el proceso por más de 6 meses. En ese caso se puede pedir la caducidad y lo que se hace es lo mismo, se archiva el expediente y se levantan los embargos. También otra de las consultas es, que básicamente la respuesta sí, pero la voy a leer para que le quede bien claro, es si los préstamos personales aplican las mismas condiciones. Estaremos frente a un crédito, digamos, comercial, entonces básicamente sería el periodo de los 4 años. Y también una consulta muy importante, ¿dónde puedo yo saber el estado de mi crédito? ¿Cómo puedo yo averiguar si no le he dado seguimiento al plazo, no me acuerdo cuándo fue, digamos, que dejé de pagar y demás? ¿Dónde puedo yo verificar cuál es si está ya prescrito, si no ha prescrito, cuál es el lugar donde yo puedo informarme? No hay como una base de datos donde la persona pueda consultar si esa deuda está prescrita o no. El deudor debiera tener en sus archivos
el último día que realizó el pago, llámese electrónico o bien el voucher, en donde se indique claramente la fecha. Bueno, a partir de ese momento es que puede hacer conteo de los 4 años. Si no tiene esta información, bueno, comuníquese con el acreedor y le puede solicitar un desglose de los pagos o un histórico de los pagos para determinar si efectivamente se estipula o no el plazo de la prescripción. Es muy normal que si se hace ese tipo de gestión cobratoria, ya se indique de una vez al deudor cuándo fue esa fecha del último pago, porque de hecho es un requisito que piden los juzgados a la hora de presentar la demanda por cobro. Entonces, de esa forma se puede enterar ese deudor si está prescrito o no, pero no hay como una base de datos, como por ejemplo en el récord crediticio, que usted puede sí determinar cuándo fue que la entidad hizo el último reporte. No, lamentablemente no existe esa base de datos para consultar si la deuda está prescrita. Ni tampoco para saber en qué plazo estoy yo. Básicamente cada deudor debería tener muy claro, digamos, cuándo fue el último pago que hizo, sacar cuentas y saber más o menos en qué momento del plazo de prescripción de una deuda se encuentra. Exactamente, por eso también se aconseja pedir la asesoría de un profesional en derecho para determinar estos plazos. Otra de las consultas, y que es muy importante aclararlo, ¿quedo yo manchado? Bueno, ya pasó el proceso de prescripción de la deuda, digamos que ya todo el proceso se hizo, me quitaron la deuda, ya prescribió. ¿Ese proceso cómo se entiende dentro de lo que es la mancha del récord crediticio? ¿Yo quedo manchado de por vida? ¿Hay un plazo también para que esto, digamos, se borre? ¿Cómo funciona? Como les decía, una cosa es la prescripción de la deuda y otra cosa es la mancha que se genera a raíz de los días de atraso por esa deuda. La mancha, efectivamente, cuando la persona deja de pagar, se hace un reporte tratándose de entidades supervisadas por la SUGEF. Esa mancha va a permanecer en el récord crediticio de la persona por 4 años. 4 años a partir de ese reporte que hace la entidad supervisada. Tratándose de entidades que no están o empresas que no están supervisadas, de igual forma la PROAP ha dicho que son 4 años que se puede mantener esa mancha. Como le digo, es a partir de que la entidad genera el reporte ante la SUGEF o bien ante las protectoras de crédito, que son las que manejan este tipo de manchas. Es importante que la gente entienda también de que cuando se tratan de manchas con la SUGEF, este plazo o bien la mancha se elimina de forma automática. El consumidor o la parte deudora no tiene que hacer ningún tipo de gestión, simplemente se borra al cabo de los 4 años. Cuando son manchas que se generan por las protectoras de crédito con casas comerciales, igual son 4 años, pero en muchas ocasiones estas protectoras no actualizan de forma oficiosa el récord crediticio de la persona, entonces la tiene que solicitar por medio escrito, es lo más indicado, que por favor eliminen esa mancha porque ya ha transcurrido el plazo que estipula. Es decir, yo no puedo ser juzgado o señalado de por vida por una entidad financiera como un no buen, digamos, alguien que no honró sus deudas de por vida, sino que existe, lo mencionábamos la vez pasada, el derecho al olvido. Hay algo en la ley que se llama el derecho al olvido y que también es lo que permite que estas deudas, aunque hayan manchado mi expediente, en algún momento sean olvidadas por las entidades financieras y ya no me sigan, digamos, reprochando por una deuda que quedó sin pagar. Sí, eso es muy común cuando la persona tal vez quedó morosa con la entidad financiera y quiere volver a sacar un crédito con esa misma entidad. Ellos hacen el estudio y bueno, ven que efectivamente esa persona se atrasó por cierto tiempo con esa entidad, entonces le dicen no le podemos aprobar el crédito porque usted me dejó de pagar con tal fecha, pero en muchas ocasiones son deudas o ya deudas que no se cobraron de hace más de 10, 15 años. Y lo que establece el artículo 12 del reglamento de la ley 8968, que es la ley de protección de datos, es que el derecho al olvido se establece por 10 años. O sea, esa entidad financiera no puede tener ese dato más de 10 años o bien no lo puede utilizar en contra de ese consumidor. Hay una duda muy específica pero importante porque creo que podría aclararle a muchas personas todo el procedimiento de la prescripción. Dice, toda notificación debe ser firmada por el deudor para que inicien los 5 días para ir al juzgado y solicitar la prescripción. Lo digo porque muchas veces la fecha del documento del juzgado generalmente tiene más de 5 días de emitida cuando el deudor la recibe. ¿Se tiene duda sobre todo el tema de los plazos y lo que viene en el documento? Sí, no es necesario que la notificación la firme el deudor. Puede firmarlo la mamá, el papá, el hermano o la persona que esté en el lugar de la habitación. Con respecto a la fecha de la resolución, normalmente por la gran cantidad de casos que están resolviendo los juzgados de cobro judicial, tal vez la resolución fue hace 3 meses,
pero lo que importa es la fecha en la que fue notificado ese deudor. A partir de ese día son 5 días hábiles que tiene para oponerse, alegar la excepción de prescripción o las excepciones que para cada caso se considere necesario. Otra de las consultas es si, por ejemplo, los mensajes de texto a mi celular, vía WhatsApp, funcionan como un medio de notificación. O sea, que una tienda me vendió un electrodoméstico, luego vía mensaje de texto me notifica, usted está pendiente de tal pago. ¿Eso funciona, digamos, en cuanto a la interrupción del plazo de prescripción o no funciona? No, no funciona. Lo único que va a interrumpir la prescripción es la notificación que realice el funcionario público o bien un notario público que sea contratado por el acreedor. Solamente esto va a interrumpir ese plazo de la prescripción o bien el pago que realice ese deudor. También hay una consulta que no tiene tanto que ver con la prescripción de deudas, pero tiene que ver con el tema de los embargos. Dice que tiene un salario bajo y que debido a otros créditos, bueno, ya tienes una parte del salario embargado. ¿Se podría embargar ese saldo que le queda al salario o hay un límite, digamos, para que el salario de él sea embargado por otra entidad financiera? Sí, efectivamente hay un límite porque, bueno, el legislador previó que los trabajadores tienen que vivir con un salario para poder cubrir sus necesidades básicas. Entonces va a haber un porcentaje inembargable que aproximadamente es de 191.000 colones que no puede ser tocado. A partir de ahí, el monto que restante puede ser embargado hasta una octava parte. Hay una consulta que tiene que ver con las personas que solicitan, que se pueden solicitar caducidad de gravámenes con tarjetas de crédito, pueden ser solicitados por terceros para el levantamiento de los gravámenes o, por ejemplo, en el caso de que una persona haya fallecido, ya no puede hacerlo obviamente por sus propios medios, es posible que alguien más haga ese embargo. Me imagino que de pronto estará la persona tal vez como respondiendo en este caso como respondiendo en vida por el crédito que quedó sin pagar. Entonces puede ser otra persona quien haga esta solicitud de levantamiento o digamos en este caso que procede. Bueno, si la persona fallece, tiene que abrirse un proceso sucesorio, que es lo que para el efecto corresponde, y establecer quién es la persona albacea, que es la que va a administrar los bienes de ese fallecido, y bueno, ese albacea puede alegar la excepción de prescripción en el proceso cobratorio. Tratándose un tercero común y corriente no podría hacerlo porque no es la parte interesada, no tendría la legitimación activa o pasiva para poder presentar esa excepción. También importante entonces recalcar los pasos, ya estamos llegando al final del programa, creo que ha habido muchas consultas muy específicas, pero entonces me importa nada más recalcar por cuánto tiempo queda manchado mi expediente, ya sea porque prescribió la deuda o porque digamos en algún momento entré en un proceso de cobro judicial, tuve que ir a pagar y demás. ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuál es el máximo digamos que se puede embargar o que puede quedar manchado una persona por alguno de esos dos escenarios? Bueno, importante, el hecho de que la persona cancele una deuda que estaba atrasada no significa que se le va a eliminar la mancha en su récord crediticio. Esa persona cancela, se pone al día y son 4 años a partir de que canceló esa deuda. No es que automáticamente se me va a quitar esa mancha. No, eso no es así. Van a aparecerle en su récord crediticio por 4 años esa mancha. En temas de mancha, como le digo, son 4 años a partir de que la entidad, si es supervisada, emite el reporte ante la SUGEF o bien a partir de que la empresa comercial emite el reporte ante las protectoras de crédito. No, casi nunca es el mismo plazo de la mancha al plazo de la prescripción, porque en muchas ocasiones la persona realiza el último pago marzo del 2010 y la entidad hizo el reporte hasta abril o puede ser hasta en agosto de ese 2010, entonces normalmente no concuerda el plazo, los 4 años de la prescripción con los 4 años de la mancha. Perfecto, y nada más para repasar entonces, si yo ya estoy dentro del proceso de prescripción de deuda, muy sencillo, los pasos que debe hacer una persona si ya digamos quiere digamos que esa deuda prescriba, qué es lo que tiene que hacer, a dónde tiene que acudir y cuál es el procedimiento. Ok, primero tiene que establecer la determinación de si es una deuda comercial, son 4 años y en caso de ser hipotecas son 10 años. Después, si no ha recibido la notificación del proceso de cobro judicial, no puede alegar la prescripción, tiene que esperarse a que lo notifiquen o bien si se entera por algún otro medio de que existe un proceso en su contra, apersonarse y renunciar a esa notificación, se apersona con un abogado y alega la excepción de prescripción, no opera de oficio. Esto quiere decir que tiene que ser alegada ante el juez respectivo y bueno, una vez de que se alegue, tiene que esperarse a que ese juez resuelva de conformidad al derecho.
Tratándose de deudas comerciales puede interrumpir y deudas hipotecarias se puede interrumpir si existe una notificación del acreedor, una notificación del Poder Judicial o bien por un notario público, y si la persona paga, ese pago interrumpe la deuda. Tratándose de intereses, la prescripción, el plazo de prescripción es de 1 año, es diferente al capital, exactamente. Bueno, Ernesto, muchísimas gracias por habernos acompañado en este capítulo de Educando su Bolsillo. Creo que ha sido muy valiosa la información, así lo confirman incluso la cantidad de dudas que hemos recibido sobre este tema. Más adelante tendremos oportunidad para conversar sobre otros temas, pero muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Con mucho gusto. Y a usted también que nos ha acompañado en este programa, le agradecemos la compañía, las consultas y lo invitamos a que nos sintonice el próximo lunes a las 2:30 con un programa más de Educando su Bolsillo.